Acabé de cobrar mi primer sueldo en Brasil. Fluyo, me estanco como charco. Bueno, a ver, no me pagaron el dinero completo. Hola gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Tú dirás, Dariel, ¿por qué tanta emoción? No sé, tal vez no estés diciendo nada, pero igual. Estoy muy emocionado porque adivina qué. Bueno, adivina qué no, porque seguramente por el título, por la miniatura, ya sepas de qué va este video, pero igual yo te lo voy a contar, yo te voy a dar las buenas noticias. Adivina quién acabó de cobrar su primer sueldo por primera vez en un trabajo y en Brasil. ¿Qué te puedo decir? Acabé de cobrar mi primer sueldo en Brasil. Primero vamos a dar un poquito de contexto por si es la primera vez que estás viendo este canal o si ya eres viejo en este canal pero no habías visto los videos anteriores. Vamos a dar un poquito de contexto. Primero que nada, mi nombre es Dariel, tengo 19 años, me gusta la cocina, me gusta comer, me gusta más cocinar que comer, pero comer también es algo que me gusta bastante. Me gusta el anime, me gustan los videojuegos, mi anime favorito es Aquarium Evil, Pokémon y Blade Blade. Y soy cubano, hace 8 meses más o menos que estoy viviendo acá en Brasil. ¿Y qué más me falta por decir? ¿Qué más me falta? Ah, cierto, lo importante. Hace un mes yo empecé a trabajar por primera vez en mi vida y por primera vez en Brasil. Empecé a trabajar. Antes de esto mi único trabajo había sido vender chupa chupas una vez en la escuela. Un trabajo legítimo, no te voy a decir yo que no. Pero bueno, empecé a trabajar hace un mes acá en Brasil y me pagaron por primera vez. Bueno, a ver, no me pagaron el dinero completo. No me pagaron realmente todo el dinero, pero es por otra cosa que te voy a explicar. No nos asustemos con eso, calmémonos un poquito. Qué calor está haciendo, me están sudando hasta los pies. Iba a decir otra cosa, pero eso no se puede decir. Por primera vez acabé de recibir dinero por trabajar. O sea, por trabajar en plan, yo nunca había tenido un trabajo, en plan un empleo que te contrataran, qué sé yo, te pusieran seguro, te hicieran contrato, tuvieras que hacer un cursito como que para entrar, te tuvieran que hacer análisis, un bando de cosas que ya se las había explicado en otro video. Si no lo has visto, velo a ver, es este video que está aquí. Entonces, ese tipo de cosas yo nunca había tenido un trabajo donde tuvieras que hacer eso, donde te contrataran. En fin, son muchas cosas nuevas para mí y más acá en Brasil hay muchísimas cosas para contratarte que yo no sabía que existían. Yo no tenía ni la mínima idea de que esas cosas existían o que eso te pedían para empezar a trabajar. Pero bueno, hace un mes comencé a trabajar, ya también les subí un video de cómo fueron mis primeros días yendo a trabajar y ahora también voy a aprovechar para hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido el mes completo porque acabo de terminar mi primer mes yendo a trabajar. Que se dice poco, pero yo lo he sentido muchísimo. O sea, se me hace raro porque no se me pasó como un mes completo, pero tampoco se me pasó como demasiado tiempo. No sé, lo sentí raro. Había semanas que sentía que la semana se me iba súper rápido, súper volando y no tenía tiempo ni para respirar y era como que trabajo, gimnasio, casa, trabajo, gimnasio, casa, los días de descanso grabar estos videos y yo era como que... Y bueno, tal vez por eso fue que no sentí bien el mes, por así decirlo. Pero el punto es que se acabó el primer mes. Ahora, acabarse el primer mes tiene muchas ventajas. Ventaja número 1 es que al fin ya tengo en la cartera de trabajo, que es un documento acá en Brasil, que es donde como que se registran tus trabajos formales, donde te hacen contrato, ahí se registra y cualquier otra empresa o persona que te quiera contratar puede revisar esa cosa y pues entonces como que, tiene experiencia, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Y por cumplir el primer mes ya tengo experiencia. O sea, al cumplir el primer mes me cuenta como experiencia. Así que ya tengo experiencia, no sé realmente cómo cuenta la experiencia, porque yo creo que cuenta como ayudante de cocina o trabajo en restaurante. Realmente no sé cómo cuenta, tengo que ver eso. A lo largo de este mes
ya he aprendido a hacer la mayoría de las cosas que se hacen allá adentro. A ver, la mayoría me refiero a la parte de la cocina. Ya yo sé hacer de todo, sé hacer hamburguesas, sé montar sándwiches, sé montar lunches, sé montar ensaladas, sé hacer todas las preparaciones. Solamente me falta aprenderme 3 para ya habérmelo sabido, para ya saberme todas las cosas. No, hasta iba a decir la jefa, pero no es la jefa, la gerente me ha elogiado, me ha dicho, ay, pero qué rápido aprendes, y yo tipo... Ay, no sé, pero para mí se siente como cuando, no sé, hacías un ejercicio en la escuela, te decían como que, wow, ven qué listo es, pues así. La verdad es que hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema en el trabajo, todo me ha ido súper bien. No te voy a decir que soy el más amigo de la gente porque realmente no hablo mucho, a menos que me hablen. Eso es algo que tengo que arreglar, lo sé. Pero no sé, es que ¿cómo lo hacen la gente que habla así como que por los codos y lo que habla tiene sentido y no habla boberías y es como que esa persona que cae bien a todo el mundo, no caer bien a todo el mundo, sino que como que tiene eso, esa cosita que te permite como que hablar con cualquiera de cualquier cosa y... Pues bueno, no me pasa, yo en el trabajo estoy todo el tiempo callado a menos que tenga que preguntar algo sobre lo que estoy haciendo o alguien me pregunte algo. Realmente siento que me falta todavía un poco de desarrollo en eso porque no fluyo, me estanco como charco. Pero, podemos decir que se sobrevivió. Logré cambiar mi horario, ahora lo que hice fue como que entro 1 hora antes para salir 1 hora antes. Entonces hice ese cambio ya que no tienen funcionarios, que eso es otra cosa que me vino estresando en estos últimos días. Pero como no tienen personal, no tienen casi empleados, pues yo ahora estoy entrando un poquito más temprano. En parte porque me convenía a mí. Me dijeron, ay, ¿tú crees que tú puedas entrar un poquito más temprano mañana? Y bueno, lo que fue mañana, yo dije, bueno, si entré mañana temprano, pues voy a seguirlo haciendo. Salgo más temprano. Le cogí el gustito a eso de salir más temprano. Sigo trabajando en las mismas horas, ¿sabes? Pero salgo más temprano. O sea, llego aquí de casa que hay veces que todavía está el sol. No es como antes que llegaba y ya todo estaba oscuro. Y lo veo bien, sinceramente lo veo bien. Entonces ya me quedé con ese horario. Ahora, como te decía, no todo es color de rosa, no todo es lindo, no todo es bonito. El hecho de que yo cambiara de hora era porque no tienen empleados, no tienen funcionarios. Y eso a mí me está estresando demasiado. Imagínate que los fines de semana, que son los días que yo no descanso, o sea, yo descanso solamente jueves y viernes y trabajo el resto de los días. Esos 2 días, sábado y domingo, son como los días más... o de los más apretados, ¿sabes? Como que mucho movimiento, mucha gente, muchas cosas que hacer, ese tipo de cosas. Y en esos 2 días es cuando menos funcionarios hay. O están de descanso, o no vienen, o se quedan en su casa, o no les da la gana de venir, no sé qué. Como yo soy una persona responsable y ética, yo sí voy. En parte también para que no me descuenten nada del salario, porque un día que falte es un día que ¡clac! Te clavan y te lo quitan. Entonces yo voy todos los días. Pero esa situación últimamente se está volviendo un poquito estresante. Y hay varias gente que se están diciendo que se van a ir del trabajo, que van a dejar de ir a trabajar si no aparecen más funcionarios. Porque la verdad es que es bastante pesado cuando empieza el movimiento y no tienes nadie, estás tú solo y tú tienes que estar haciendo hamburguesas, montando, rellenando las cosas. Es súper demasiado. Al principio no era así, pero es que ya después como que la gente, no sé, llegó y siempre la gente dijo, bueno, terminé, no voy a trabajar más, jódanse. Razón también por la cual la semana pasada no les pude subir el video que tenía planificado. Mi idea era grabarles un vlog de mi día a día yendo a trabajar. A ver, que dentro del trabajo no les puedo grabar realmente cuando estoy haciendo las cosas. Pero sí puedo grabarles cosas como cambiando, me puedo hablar con ustedes en mi tiempo de almuerzo y esas cosas. Así que eso lo podía incluir, ¿no? Pero yo no contaba con que hubiera tanto movimiento y que no viniera nadie. Entonces
Eso me estresó mucho, terminé con dolor de cabeza, terminé que quería estrangular a alguien o tirar algo contra la pared. Y por esa razón fue que la semana pasada no pudo salir el video que yo tenía planeado. Video que voy a hacer esta semana, haya tráfico, haya movimiento, haya lo que haya, pero yo esta semana lo hago y lo subo la próxima semana. Porque este video es el de esta semana. O sea que en esta otra que va a entrar es donde sale ese video. Porque sale. Entonces, eso fue básicamente el resumen de mi mes. Valoración del mes, vamos a darle un 9.75 de 10. ¿Por qué? Porque realmente no sentí que el mes pasara, sentí que fui un poquito... ¿Te puedes callar? Porque realmente sentí que el mes pasó súper rápido, no me sentí tan productivo como me hubiera gustado. Siento que podría haber hecho más, pero realmente, no sé, tal vez soy yo el que, según que puedo hacer más, pero no sé, se me pasó muy rápido, me estresé mucho con algunas cositas, pero supongo que es normal, es mi primer mes. Era normal que en ese primer mes algunos horarios me chocaran y entonces tuviera que estar como que haciendo ajustes, reajustes, moviendo las cosas para ver cómo quedaban mejor o ver qué día me quedaba mejor grabar, qué día me quedaba mejor editar para que no me chocara con el trabajo y no terminar como que... ¡ah! Pero realmente se salvó el mes y no fue en sí para tanto. Fue bastante más relajado de lo que yo esperaba que hubiera sido el mes. Así que este mes que viene va a ser como que más tranquilo, más relajado, porque ya tengo los horarios como que anivelados, sé cuándo grabo, me planifiqué para grabar, me planifiqué para que no me chocara con el trabajo, para no faltar ningún entrenamiento. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Para tener todo cogido por un hilo y que no me vaya a estresar este mes. El objetivo para mí el próximo año es modo zen. Tranquilo, relajado, fluyendo la vida. Pero bueno, ya, cambiando de tema. De lo que yo te hablaba al principio, de que no me habían pagado el sueldo completo, es cierto, sí, pero no quiere decir que no me vayan a pagar la otra parte que me deben. Que como tal no es que me deban, es que en el trabajo una cosa que yo no sabía es que aquí algunas empresas, algunos lugares como que te hacen el pago en dos mitades, ¿sabes? Primero te hacen el primer pago te lo hacen como 20 días desde que empiece el mes, más o menos, y el segundo te lo hacen a principios del próximo mes. Entonces, en ese plazo te dan como que la primera parte, no es la mitad exacto, pero más o menos, te la dan ahí. Y después, a principios del otro mes, te dan el otro pedazo. Cosa que veo bien, porque como te pagan primero esa mitad, pues con esa mitad te da para pagar cuentas, esas cosas. Y ya con la segunda es como que más limpio, más para otras cositas, ¿no? Pero se me hizo bastante raro cuando me dijeron que te dan el salario en dos pedazos y yo me quedé como que... ¿Qué? ¿Qué? Sin entender nada, pero realmente... Después pensándolo bien dije, coño, sí, está bueno que me lo hagan en dos pedazos. Al final te pagan lo mismo. Lo único que te lo dividen en dos pedazos. Yo lo hallé bien, no sé, díganme ustedes, yo creo que está bien, ¿no? ¿Eso es normal en todos los países o es cosa de acá? A ver, porque... No, bueno, es que realmente no sé, pero en Cuba no se hace eso. En Cuba te pagan y malamente a principios de todos los meses. Y malamente. Entonces, digamos que yo no estoy muy familiarizado con esas cosas. Pero bueno, ahora... Estamos a principios del otro mes, así que dentro de poco me deben hacer la segunda parte del pago, que estoy muy ansioso de que llegue porque es mi primer pago. O sea, la primera hubo que cogerla para pagar las cuentas, como te dije, y ahí fue cuando yo caí y dije, coño, sí conviene que me paguen un pedazo primero y otro después. Y ahora con la segunda, todavía hay que cogerlo un poquitito más para las cuentas, pero... me queda alguito y con ese alguito estoy pensando ¿qué voy a hacer? Porque realmente no sé, estoy muy emocionado porque es mi primer salario y estaba pensando en algo que me pudiera comprar por más pequeñito que sea, pero algo que fuera como que este fue por mi primer cobro, ¿sabes? Que yo lo vea y yo diga, esto fue con mi primer cobro, esto.
¿Me entiendes? Algo así, pero realmente no sé qué va a ser, no sé. Estaba pensando en tatuarme porque me quiero hacer, no sé si lo he dicho aquí, pero me quiero hacer una estrella aquí atrás, que es la marca de nacimiento de los yoyos, o sea, de la familia Joestar. Si no han visto el anime o no han leído el manga, pues no van a saber qué estoy hablando, pero es de este de aquí. Entonces quería tal vez hacerme esa estrellita aquí, que supongo es pequeñita, es una cosita así. Entonces supongo yo que no sea tan cara, pero es un tatuaje, así que al final siempre van a ser caros. Entonces digo, a ver, me va a durar para toda la vida, pero creo que no me alcanza en esta vuelta. Entonces después dije, bueno, tal vez me pongo los brackets, porque también me quiero poner los brackets. Pero realmente no me he puesto a buscar tanto para ponerme así los brackets. Estoy buscando en clínicas odontológicas. Corríjanme si no es así, pero creo que es así. Bueno, en dentistas. Como le dicen en Cuba, en dentistas. Ando viendo algunas opciones, ver precios, sí, porque la cosa aquí es como que, como hay demasiado, me pasa igual que en el mercado, es como que hay demasiadas ofertas, demasiadas cosas, y es como que, a ver, cálmate, relájate y ponte a buscar de cada uno, a ver qué ofertas tienen, cómo es la cosa. Y bueno, eso es lo que estoy ahora mismo, así que los brackets creo que van a estar descartados por un ratito, pero sí me los quiero poner. ¿Qué otra cosa pensé? Pensé tal vez un muñequito de estos, un Pokémon, algo así que me dure bastante, un llaverito, un algo que yo diga, este es mi primer salario, ¿sabes? Como una medallita. Mi primer salario. Pero también a la vez algo que me dure porque quiero tenerlo y decir, esto me lo compré cuando recién cobré, ¿me entiendes? Esa sensación la quiero tener. Pensé en algo de cocina, porque sí, quería comprarme estas tacitas medidoras que son como de acero inoxidable. O sea, es como los bowls que tengo de acero inoxidable, pero es una tacita de medir de acero inoxidable, que tiene varias adentro que la vi, pero ahora no recuerdo el precio. Eso también tal vez me lo compre. Pensé en ropa, sinceramente, pero la ropa... Pensé en comprarme un par de zapatos. Pero después dije, coño, me compro un par de zapatos, ¿cuánto me puede durar? Si los cuido bien, 1 año, 2 años, tal vez 3. Si no me crece el pie. No creo que me crezca el pie, porque realmente ya uno tiene una edad y ya esas cosas no... Ya todo se queda igual. Pero... no sé, no me van a durar para toda la vida, ¿verdad? Realmente no sé muy bien qué es lo que me voy a comprar. Así que esto también es un llamado de ideas, den ideas. Algo para la cocina, un vaso bonito, unos platos. Una tabla de cortar, pero de madera maciza, que las vi en el centro, en una feria que hacen. Que son unas cosas así. Son como que cortadas del mismo... Se me fue una saliva. Son como que cortadas desde el mismo tronco y entonces tienen como la forma así rústica del tronco, pero están barnizadas, súper lindas. Tienen las agarraderas súper cool. Y no sé, tal vez me guste, pero el problema es que donde me meto yo un bicho de ese, donde lo cuelgo, si es que en la cocina no tengo espacio. Realmente no sé, ¿sabes? Tengo muchas ideas, muy poco presupuesto. Pero sí tengo claro que quiero algo que me recuerde a que fue mi salario, que salió de mí, que esfuerzo, sudor, algunas quemadas. De hecho, tengo una quemadita aquí. Y esto fue otra cosa en el trabajo. Pero me entiendes, algo que rememore este momento tan importante en mi vida. Realmente quiero algo así, pero todavía no sé. Den ideas, aporten ideas, que fluyamos. ¿Ves un vaso bonito? Me gustan los vasos y siento que no tengo un vaso bonito para lo que sea que se hagan con los vasos bonitos. Bueno, esa era la noticia. La noticia era que por fin cobré. Realmente el video que correspondía esta semana era el del vlog de yendo a trabajar conmigo, pero cuando caí en cuenta de que iba a ser mi primer cobro, dije, ay no, que esto hay que contarlo, esto hay que traerlo para acá, porque realmente estoy ansioso, porque me acaba de caer el dinero en la tarjeta. Estoy yendo todos los días a revisar y yo tipo, no ha caído todavía, no ha caído.
¿Me entiendes? Es como que... Entonces estoy muy ansioso, estoy muy nervioso, muy desesperado porque acabo de llegar. Y con demasiadas ideas para hacer con ese dinero. Y todavía no tengo ninguna fija, pero bueno. Respira. Y ya otras noticias, ya para ir cerrando. Siento que me he pasado hablando como 30 minutos y siento que me pasó así. Pero es lo que te digo, estoy muy ansioso, demasiado, con muchas ganas de que me acaben de poner el dinero. Lo necesito. Entonces siento que eso va a ser lo que se va a transmitir en el video, porque realmente es como estoy. Ay, pero calma, calma. Hay que respirar, ser pacientes. No soy. Pero bueno, como te decía, en otras noticias que se los escribí en un post. Por cierto, voy a empezarles a subir más posts seguidos. En Instagram, en YouTube. Quiero subirles bastantes posts porque... descubrí que también me gusta subirles posts porque interactuamos por allá y la gente tipo, no sé qué, saludos. Y yo tipo, saludos, buenas. Y bueno, eso me gusta. Entonces vamos a subir más posts. Y lo que te decía, en el último post les subí que me fui a pelar. Creo que hacía un mes que no me pelaba. Parecía una oveja. Y esto fue lo que salió. Déjame acercarme. Ayer el pelo este sufrió demasiado bajo sol, con agua, cloro, un bando de cosas. Entonces hoy, como puedes ver, aún no se ha recuperado del atentado que le hice ayer. Pero realmente sí quedó bien. Volví a hacerme un mullet. Yo creo que voy a hacer siempre mullet, no sé. No se me ocurre otra cosa. Siento que es de los que mejores me quedan. O tal vez me pela el calvo. Pero no, todavía no. Entonces lo que me volví a hacer es un mullet. Un poquito largo aquí atrás. Aquí adelante un poco más corto. Me está gustando ahora que el pelo ya está empezando a crecer. Porque aquí tengo un remolino. Entonces ya el pelo, como crece, pues se acomoda mejor y no me queda tan... ¿Me entiendes? Entonces me gusta. Porque aquí no tengo pelo. A mí me molesta demasiado el pelo a los laterales. Pero me gusta tener... El teléfono acaba de terminar de grabar porque me quedé sin almacenamiento. ¿Por qué? No tengo la menor idea, porque yo realmente no tengo tanta cosa en el teléfono como para tener el almacenamiento lleno. Ahora mismo no sé qué es lo último que escucharon, pero si se cortó, pues fue por eso. Perdimos la señal, gente. Se fue la señal, el teléfono no soportó, está lleno. Tal vez porque grabé demasiado, no sé. No sé. Bueno, el punto es que esa era la noticia que les tenía que dar, ese era lo que les quería contar. Y nada, cuéntame, quiero saber muchas cosas, quiero saber qué te compraste tú con tu primer sueldo, qué hiciste tú con tu primer sueldo, o qué harías tú con tu primer sueldo en caso de que no hayas tenido tu primer sueldo. No sé, cuéntame, quiero saber. Y así de paso cojo algunas ideas tal vez, o me decido yo por lo que yo voy a hacer, no sé. Así que nada, eso sería todo. Si no estás suscrito, suscríbete, recuerda activar la campanita, deja tu comentario y tu like. Y nada, que nos vamos a ver en un próximo video. Y eso, nada, que los quiero mucho. Chao, chao. Cuídense mucho, hidrátense, tomen agua. Chao, chao.